Bienvenido a este curso en el que en apenas una hora vamos a aprender a retocar fotografías como si fuéramos un experto. No necesitamos largas horas, vamos a ir directamente al grano, con aplicaciones reales y casos prácticos para que te puedan servir una vez que acabes el curso. No me gustaría enrollarme mucho más porque lo que no quiero con este curso es hacerte perder el tiempo, por lo tanto vamos al contenido que realmente nos importa. Comenzamos. El entorno que vamos a ver es el de Camera Raw. Es el software ligado a Photoshop para poder hacer todo el tema de revelados RAW de archivos digitales que sacamos directamente de la cámara. Vamos al ordenador más o menos para ver qué podemos encontrarnos en este software. En primer lugar, lo que nos encontramos es la fotografía en la parte central, que será lo que normalmente tengamos que visualizar. Todos estos menús no tienen ningún sentido sin la fotografía. Por eso también es la parte más importante, la parte más grande que vamos a encontrar. En la parte de la izquierda superior vamos a encontrar una serie de herramientas. Son algunas herramientas y las otras vamos a encontrar directamente en la parte de la derecha en forma de menús. En la parte de arriba, empezando por la que tenemos seleccionada, que es la lupa, vamos a poder hacer zoom tanto hacia adentro como hacia afuera en nuestra fotografía, para poder acercarnos o para poder alejarnos. La siguiente herramienta es la herramienta mano. Una vez que nos acerquemos con el zoom a nuestra fotografía, vamos a poder movernos por ella. Las dos cuentagotas, las dos herramientas de cuentagotas que tenemos a continuación, nos servirían principalmente para hacer un balance de blancos correcto en nuestra fotografía, en el caso de que la cámara no haya acertado si lo tenemos en automático, o nosotros no hayamos acertado con el que le hemos elegido. Después tenemos para tocar los ajustes HSL y para reencuadrar un poquito la imagen, para cambiarle un poquito la composición, y por último tendríamos la parte de las máscaras. Todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en clases posteriores, donde vamos a entrar en detalle, vamos a usar todas estas herramientas. Aquí simplemente estás viendo una imagen ya revelada, una imagen que he pre-revelado, y verás todos los valores que en algunos casos están alterados, otros están como si no hubiera pasado nada, y es porque en ese momento he decidido que esos valores deberían, en este caso para esta fotografía, alterarse. En la parte de la derecha encontramos el menú básicos. En este menú vamos a poder tocar o no tocar nada. Si eres muy purista de la fotografía y lo que quieres hacer es directamente dejarlo todo preparado en cámara, en este menú directamente no tienes nada que hacer, porque son valores clásicos que vamos a encontrar en una cámara de fotos, como la exposición, el contraste, las luces, las sombras e incluso la claridad. Son cosas que, si nos encontramos con que la fotografía que hemos tomado no está del todo correcta, con esto vamos a poder dejarla perfecta, como si hubiera salido directamente desde cámara en ese momento. En el siguiente menú vamos a encontrar las curvas. Las curvas nos van a servir principalmente para hacer contrastes. Las altas luces las tenemos en la parte de la derecha y las sombras las tenemos en la parte de la izquierda. Por lo tanto, vamos a tener mucho control sobre el contraste de la fotografía gracias a la herramienta de curvas. La siguiente que encontramos es la herramienta de detalle. En esta vamos a encontrar enfoque y reducción de ruido. No es que vayamos a mejorar una fotografía que esté desenfocada, sino que vamos a poder mejorar las que tenemos correctamente realizadas, ya sea quitando el granito o enfocando un poquito más la fotografía para que sea mucho más nítida. La siguiente herramienta, HSL. En este caso vamos a trabajar con tono, saturación y luminancia en todos y cada uno de los colores que estamos viendo. Rojo, naranja, amarillo, verde, aguamarina, azul, púrpura y magenta. Vamos a tener mucho control sobre el color de la fotografía y todo esto también lo vamos a expresar en próximas clases. La siguiente herramienta, dividir tonos. Vamos a poder poner una temperatura de color a la parte de los brillos y otro color diferente a la zona de las sombras. Es una de las técnicas muy usadas en el cine, sobre todo por los estudios de Hollywood. Es muy normal encontrarnos planos tomados con una temperatura de color para los brillos, para la zona más brillante, la zona de iluminaciones, en unos colores más naranjas, en unos colores mucho más cálidos, y la zona de las sombras la vamos a encontrar en tonos más azulados, en tonos mucho más fríos. Es un contraste que es normal verlo y que suele gustar bastante. Después, lo que nos vamos a encontrar principalmente son correcciones de cámara, ya sea desde la lente, ya sea directamente desde cámara. Por lo tanto, vamos a encontrar en primer lugar la corrección de lente, donde vamos a poder trabajar con la parte cromática de los colores, aberraciones cromáticas, y la parte de deformación de lente. Vamos a poder corregirla directamente desde este menú. En la siguiente opción tenemos
el control del viñeteado principalmente. Si tenemos lentes que no son del todo profesionales o que son bastante antiguas, es normal que tengamos algo de viñeteado en la fotografía. Por lo tanto, en este caso vamos a poder corregirlos. Si por el contrario, tu fotografía no tiene ninguna viñeta y te gustaría tenerla, aquí también puedes aplicar esa viñeta para darle un tono un poquito más vintage. Y por último, el último menú que nos encontramos es calibración de cámara. Vamos a poder controlar los colores con los que la cámara ha podido coger esa fotografía que hemos tomado en ese momento. En definitiva, es una herramienta bastante potente que nos permitirá hacer una infinidad de revelados y en ningún momento dejar de aprender del software. Tenemos infinidad de posibilidades y tenemos también infinidad de herramientas. Podemos combinarlas o usarlas de manera independiente, pero en definitiva podrás pasar muchos años haciendo fotos y el entorno será prácticamente el mismo y tener diferentes resultados con cada año y con cada fotografía que realices. En Photoshop nos vamos a encontrar cosas parecidas. Lo único, pues que evidentemente aquí vamos a encontrar una infinidad más de herramientas y una infinidad más de posibilidades. En la parte de la derecha tenemos la parte de las capas, una de las más importantes en Photoshop, y tenemos una clase dedicada para ello. Por lo tanto, no vamos a entrar mucho en detalle. En la de la izquierda tenemos todas y cada una de las herramientas. Vamos a ir trabajándolas durante todo este curso. Y bueno, aquí tenemos en la parte superior los menús. La parte de archivo, donde podemos importar y exportar archivos, la parte de edición, donde vamos a poder hacer alguna edición en nuestra fotografía. No hablamos de colores, no hablamos nada de eso, sino que estamos hablando, por ejemplo, de cosas como deformar la perspectiva, poder rellenar, poder hacer ajustes de color, asignar perfiles, en definitiva, cosas que podemos... serían más técnicas, ¿vale? Es un menú donde no solemos venir mucho, donde no vamos a tener mucha asiduidad, pero lo que sí tenemos claro es que en este menú vamos a encontrar también cosas bastante interesantes. En el menú de imagen es más habitual poder entrar a él. Vamos a tener los ajustes, también tenemos clases dedicadas a todo esto para poder trabajar iluminaciones y color de una manera independiente y mucho más profesional en nuestra fotografía. La parte de capas, para trabajar con todo el tema de las capas en Photoshop. El texto, para poder tener un control mucho más exacto sobre el texto que editamos en Photoshop. La parte de selección, todas y cada una de las selecciones que hagamos. Los filtros, en este caso pues tenemos también el Camera Raw, si te has dado cuenta, ¿vale? No deja de ser un filtro, aunque sea un motor de revelado. Y luego pues un montón de cositas más como desenfocar, distorsionar, enfocar, todo ese tipo de cosas también las veremos en próximas clases. Y bueno, en definitiva, este sería el entorno que nos vamos a encontrar en Adobe Photoshop. De la misma manera que teníamos en Camera Raw, en la clase anterior, nos vamos a encontrar una fotografía central a pantalla completa porque será el principal objetivo de nuestro retoque, poder ver y comprobar en todo momento cuál es el resultado de nuestra fotografía. Ahí está la magia de la fotografía digital. Seguramente te estés preguntando, vale, está muy bien conocer el entorno de Camera Raw y el entorno de Photoshop, pero lo que nos interesa principalmente es revelar imágenes RAW y poder trabajarlas en Photoshop. En la pantalla estás viendo la imagen final y ahora vamos a editar la imagen inicial. En este caso vas a poder ver que esta es la fotografía inicial de la que partimos y esta es la fotografía final que conseguimos con todo el revelado. Vamos a abrirla en Adobe Photoshop, que en este caso, como es un archivo RAW, se nos va a abrir directamente en Camera Raw. Y vamos a empezar con los revelados más básicos. En este caso vamos a poder levantar las sombras, vamos a bajar las iluminaciones, ya tendríamos un efecto parecido a un HDR. Vamos a contrastar todo esto un poquito, dándole claridad y contraste. Ahora vamos a arreglarlo todo con la temperatura de color. En este caso podemos trabajar o directamente con la temperatura que tenemos o bajarle toda la parte del matiz y dar más tonalidades verdosas para compensar el rosa que tendríamos en el fondo de este panel LED. Vamos a dejarlo todo esto un poquito más contrastado, ¿vale? Y ya más o menos de una manera muy simple te has dado cuenta que tendríamos la parte de los básicos realizada. Vamos a la parte del enfoque, sería la segunda parte que tendríamos que ir. El enfoque, ¿te acuerdas? Es la tercera herramienta. Le vamos a aplicar un poquito de enfoque y un poquito de luminancia. Más o menos, el enfoque tiene que estar en torno al 50% y la reducción de ruido en torno al 25%. Estos son mis patrones, son los que yo suelo utilizar, pero puedes crearte cualquier otro. Cualquiera puede ser válido. Incluso si te gusta mucho tener mucho detalle en la fotografía, podrías abusar del enfoque al máximo e incluso limpiar más el ruido de lo que yo he realizado en esta fotografía. Pero bueno, esto es cuestión de gustos, yo te hago mi recomendación de lo que yo normalmente suelo usar y si te gusta, pues evidentemente puedes usarlo sin ningún tipo de problema. Si no te sirve, créate el tuyo, igual que yo lo hice en su momento. Vamos a seguir revelando la fotografía. El tercer paso que yo suelo seguir siempre es irme a las correcciones de lente.
Nos venimos aquí, ¿te acuerdas de este menú? Y le aplicamos la corrección de aberración cromática y la corrección de perfil. En este caso no ha detectado cuál es mi lente en concreto, por lo tanto podemos aplicársela. Si la buscamos, pues nos entretendríamos para poder buscarla, ¿vale? Podríamos poner cualquiera, ¿vale? Nos serviría un Sigma, 35 milímetros. Bueno, pero como la lente que yo he usado en ese caso no está registrada, prefiero no ponerle ninguna, ¿vale? Lo vamos a dejar en ninguna. Y de esta manera vamos a poder tener un poquito más de control sobre la fotografía. Después, lo que podemos hacer es aplicarle un poquito de viñeta y directamente nos vamos al tema de los colores y habríamos terminado nuestro revelado de fotografía. Vamos a aplicar la viñeta, bien, un poquito de viñeta que nos queda bastante bien. Y por último, vamos a retocar el tema del HSL y trabajar con las curvas. Esto es lo único que puede cambiar en todas las fotografías que realizo, pero todos los pasos son exactamente iguales en todas y cada una de las fotografías. Ajustes básicos, enfoque, deformaciones de lente, ¿vale? Distorsiones de aberraciones cromáticas y por último arreglamos un poquito o le aplicamos un poquito más de viñeta. Ahora nos venimos en HSL porque creo que puede funcionar bastante bien, ¿vale? Nos venimos a tono y esto principalmente lo que se basa es en cambiar esos colores que estamos visualizando. En este caso, pues hay unas tonalidades bastante interesantes de magentas, que las vamos a poner más rojizas, ¿vale? Y vamos a dejar la cabeza con unos tonos más verdosos, más o menos por ahí, y con esto pues estaría bastante bien. Podemos levantarle incluso la iluminación, ¿vale? Con esto, con la parte de la luminancia vamos a poder cambiar la iluminación para darle un poquito más de matiz y que llame mucho más la atención, e incluso podríamos bajar la saturación, podríamos convertir el fondo en blanco y negro. Pero bueno, realmente creo que no nos interesa esto en este caso. Lo que sí nos puede interesar un poquito más es saturar esa zona para que llame un poquito más la atención. Y en este caso ya tendríamos la fotografía hecha. Podríamos aplicarle máscaras, podemos hacer un balance de blancos más personalizado, podríamos hacer un montón de cosas, pero de una manera muy rápida hemos revelado una fotografía sin tener que pararnos absolutamente a nada. Hemos terminado el revelado y nos gustaría complicarnos un poquito más la vida. En este caso vamos a aprender cómo podemos hacer las máscaras directamente desde Adobe Lightroom. Vamos a aplicar primero una máscara de degradado. Es esta que tenemos aquí, ¿vale? Te presento un poquito las máscaras. Tenemos la personalizada, ¿vale? Teníamos una máscara de degradado y una máscara circular o radial, como la suele llamar Camera Raw. Pero en definitiva es máscara para hacer degradados, por ejemplo en los cielos, en este caso también nos interesa un degradado, para hacer radiales, que también la vamos a aplicar, o si no nos cuadra ninguna, tenemos una personalizada que vamos a pintar nosotros aquello que queremos enmascarar. Y te preguntarás también, ¿qué puede ser eso de enmascarar? Vamos a verlo y te darás cuenta que es muy fácil. Le he hecho un clic y ya en la parte de la izquierda me ha cambiado algo. Tenemos unos valores que prácticamente el resto están a 0. Bueno, pues aplicamos esa máscara que nosotros queremos en esa zona donde queremos también que se aplique. Y en este caso tenemos el circular para poder editar la parte interior o para poder editar la parte exterior. Eso lo vamos a elegir en esta parte inferior. En este caso quiero que el efecto se aplique en la parte interior. Se me está aplicando una claridad, ¿vale? Podremos trabajar la fotografía como si fuera una normal, con la ventaja de que en ese momento solo estaríamos modificando ese circulito que estamos viendo. De la misma manera podríamos aplicar una radial, por ejemplo, para darle iluminaciones a esta parte de abajo. En este caso no nos interesa tocar absolutamente nada, ¿vale? Vamos a quitarle la claridad, se la ponemos a 0. Bien. Y nos interesa pues levantar un poquito las luces, quitar un poquito ese viñeteado de abajo, que parece un poco excesivo, y le levantamos un poquito con la parte de la exposición. Hemos metido un 0,70, pero vamos, puede ser algo como personalmente más nos guste. Podríamos cambiar la temperatura de color y dar un matiz totalmente diferente, pero bueno, en definitiva, esto serían las máscaras, tener un poquito más de control sobre una zona en concreto de nuestra fotografía, ya sea bien degradada, radial o circular, o personalizada directamente. Vamos a tener todas y cada una de las opciones que tenemos aquí en la parte de la derecha para poder modificarla. Pongamos que hemos terminado de revelar nuestra fotografía y le hemos aplicado nuestras máscaras en Camera Raw, pero ahora nos interesa tener un poquito más de control y llevar todo ese revelado a la parte del retoque. El revelado sería simplemente trabajar un RAW y el retoque sería cuando hemos terminado, ¿vale? En este caso tenemos una fotografía ya terminada de revelar y queremos retocarla.
El retoque se hace directamente en Photoshop, el revelado se hace en Camera Raw. En este caso vamos a ver cómo podemos aplicar una máscara para que nos dé un matiz en el cielo, nos dé un matiz en la parte inferior y vamos a ver cómo podemos jugar con nuestra máscara en concreto. Para poder trabajar con las máscaras, en primer lugar nos tendríamos que tener varias fotografías. En este caso, como tenemos solo una, pues la vamos a duplicar. Voy a hacer comando J o control J en Windows para duplicar, también puedes hacerlo en botón derecho, duplicar capa, y tendríamos la segunda fotografía. Aquí lo que vamos a poder hacer es una máscara para poder trabajar con ella mucho más en detalle. Tenemos esta fotografía y lo que vamos a hacer es aplicarle una máscara. En la parte inferior tenemos la herramienta de máscaras y aquí tendríamos la nueva máscara creada. En este caso está en blanco, por lo tanto no estaríamos modificando absolutamente nada en nuestra fotografía. Lo que buscamos con la máscara es poder eliminar cosas de la primera imagen para que se vea la segunda de una manera no destructiva. Es decir, en cualquier momento vamos a poder recuperar esa información. Puede ser un poco lioso, pero te voy a explicar más o menos cómo podemos conseguirlo. Vamos a aplicar a nuestra fotografía de abajo un tono diferente, ¿vale? Por ejemplo, nos venimos a imagen ajustes, tono y saturación y le vamos a aplicar pues algo diferente, ¿vale? Algo muy alocado. En este caso, nosotros teníamos nuestra fotografía, pero si clicamos sobre la máscara, es muy importante hacer clic sobre la máscara porque si no, no estamos editando nada, cogemos nuestro pincel normal y vamos a pintar con color negro, que lo tenemos aquí seleccionado, ¿vale?, sobre nuestra fotografía, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que esta zona se está quedando transparente, ¿vale? Se está quedando transparente en nuestra primera imagen, pero en cualquier momento, como te he dicho, vamos a poder recuperarlo. Simplemente poniendo de nuevo el color blanco, vamos a poder recuperarlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues estamos enmascarando esta zona para dejar ver la parte de abajo, la fotografía inferior. En este caso la tendríamos con un color disparatado, pero podríamos haber hecho un color un poquito más intenso, haber subido un poco la saturación y haber trabajado pues un poquito más en detalle con nuestra fotografía, ¿vale? Simplemente pues es un pequeño ejemplo de todas las posibilidades que tienes con esto en concreto. Vamos a borrar nuestra máscara, simplemente encima de nuestra máscara tenemos eliminar máscara de capa y volveríamos a la normalidad. No es que hayamos corregido todo lo que hemos empeorado, sino que la fotografía de abajo sigue estando igual, con la diferencia de que en este caso pues no tenemos esos agujeros que hemos ido creando de manera no destructiva en nuestra fotografía. Vamos a aplicarlo a algo de una manera mucho más útil, ¿vale? Esto era simplemente de manera rápida para que lo entendieras. Vamos a aplicar nuestra máscara, la vamos a ocultar y vamos a seleccionar nuestra capa inferior. Vale, aquí lo que tenemos principalmente es que mejorar un poquito esta fotografía. Vamos a darle que estas tonalidades sean más otoñales, ¿vale? Como estas, por ejemplo. Vamos a saturarlo un poquito, que queda bastante bien. Nos estamos fijando principalmente en la zona de la hierba. Ahora vamos a trabajar la zona del cielo de manera separada. ¿Nos interesa esto? Vale, genial. Estupendo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es hacer una máscara. Podemos hacerla con pincel, como hemos hecho antes, o podemos hacerla con una selección. Vale, yo me selecciono toda esta parte de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es pintar en nuestra fotografía. Bien. Por aquí, un poquito más. Ya te estás dando cuenta que las máscaras son fáciles de usar, siempre y cuando tengas paciencia y sepas a lo que tienes que tocarle. Yo principalmente te recomiendo que empieces a trabajar con máscaras, que te acostumbres desde el principio, porque es súper útil poder trabajar con ellas y se suelen usar principalmente a nivel profesional, por lo tanto es algo que es indispensable. Si nos damos cuenta que hemos realizado, ¿vale? Aquí tenemos nuestra fotografía. Lo que hemos hecho es quedarnos con la parte superior, con la parte del cielo, y hemos quitado la parte inferior, en este caso la parte de la hierba. Y ahora seleccionando la parte superior, menú ajustes, vamos a darle un poquito de tono y saturación, esta vez hacia los mismos tonos, pero vamos a intensificar bastante más nuestra fotografía. ¿Vale? Incluso podríamos aplicarle otro, como puede ser el de curvas, para hacerlo un poquito más oscuro. Algo así. Vale, genial. Y bueno, ya has visto la diferencia que podemos
hacer con nuestras herramientas de capas. Nos sirve principalmente para mezclar varias fotografías, hacer revelados por diferentes zonas, pero cambia un poco la técnica con respecto a Camera Raw. Camera Raw es para hacerlo mucho más rápido, para editar solo una zona, y en este caso las máscaras nos sirven para hacer infinidad de cosas y son un poquito más complejas. Yo he de reconocer que son un poquito más complejas, pero no hay nada que no se pueda conseguir con un poquito de paciencia. En menos de 15 minutos vas a poder controlar perfectamente las máscaras. Es simplemente el primer choque al principio. En definitiva, y ya para concluir, más o menos has visto cómo podemos hacer las máscaras. Tenemos la parte superior completamente enmascarada, incluso si quisiéramos poder recuperar parte, podríamos hacerlo. Pero, ¿qué ha ocurrido en este caso? Hemos pintado sobre la fotografía con color blanco, con nuestro pincel, y no lo estábamos haciendo sobre la máscara. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que esté seleccionada la máscara. En este caso, sí que vamos a poder quitar, poner y modificar como más nos guste nuestra fotografía. ¿Vale? Esto lo normal es poner un pincel más bajito, que nos filtre bastante bien y que nos mezcle una fotografía con otra. En definitiva, tenemos una fotografía totalmente diferente y que hemos hecho con la ayuda de las capas y las máscaras. Las máscaras rápidas parecen algo muy similar a la que hemos visto en la clase anterior, que eran las máscaras profesionales de Photoshop, pero no tienen nada que ver. En este caso vamos a utilizarla, por ejemplo, para hacer desenfoques de lente. Vamos al ordenador. La máscara rápida la vamos a encontrar en la parte de la izquierda, en la parte inferior de todas las herramientas. Aquí tenemos la máscara rápida, simplemente lo que tenemos que hacer es activarla. Y parece que no ha ocurrido nada, pero tenemos seleccionado nuestro pincel. Vamos a pintar en un colorcito de previsualización, que es un color rojo, ¿vale? Cuando yo voy pintando, puedo hacer esto en concreto que estás viendo. Es enmascarar esa zona. Vamos a perfeccionar un poquito más esta máscara. Y aquí lo que estaríamos haciendo principalmente es una mezcla entre las máscaras profesionales de Photoshop y las que teníamos en Camera Raw. Una vez que hayamos perfeccionado nuestra máscara, simplemente tenemos que desactivar nuestra máscara rápida y se nos queda una pequeña selección. Vamos a invertir la selección para poder seleccionar solo la parte de abajo. Podemos hacerlo directamente en selección, invertir selección, o podemos hacer el comando que es Control-Shift-I o comando Shift-I en Mac. Ya tendríamos seleccionada la parte de abajo, ahora podemos hacer con ella lo que queramos. Por ejemplo, una de las opciones que yo te planteo es que puedas hacer un desenfoque. Nos venimos a desenfoque, desenfoque de lente. Y en este caso vamos a aplicar el desenfoque sobre aquella zona que tendríamos seleccionada. Podemos aplicarle más, podemos aplicarle menos, pero en definitiva sería un pequeño desenfoque. Si le aplico muy poquito, parecería mucho más creíble, y lo que vamos a conseguir con esto es conseguir con nuestra fotografía que tenga bastante más distancia focal y pareciera que hemos hecho la fotografía con un teleobjetivo. Pero en definitiva, bueno, podemos combinarla con un montón de cosas. En este caso yo lo he hecho con la parte del desenfoque, pero puedes hacerlo con un montón de cosas que se te ocurran. Simplemente es para hacer selecciones, pero con la ayuda de las máscaras. Las herramientas de selección nos suelen ser bastante útiles, sobre todo para poder trabajar una zona en concreto de nuestra fotografía. Si te acuerdas más o menos cómo funcionaban las máscaras, tanto en Camera Raw como en Photoshop, es algo similar, ¿vale? Todo va basado en lo mismo, que es editar una zona en concreto de nuestra fotografía. En este caso, pongamos que lo que queremos hacer es aplicar el desenfoque que hemos visto en clases anteriores a esta parte de abajo. Bueno, pues cogeríamos nuestra herramienta de selección favorita, tendríamos los marcos, ¿vale? Con sus elípticos, forma fija, rectangular. Tendríamos la parte de los lazos, que para mí es la más recomendada, tanto el lazo como el lazo poligonal. Y luego, por último, tendríamos la herramienta de selección rápida y la varita mágica. Para mí, lo más interesante es la herramienta lazo poligonal y la herramienta de selección rápida. En este caso, como lo que queremos seleccionar es verde y lo que hay fuera también es verde, Photoshop se puede liar bastante y puede hacernos perder mucho tiempo. Por lo tanto, descartamos directamente la herramienta de selección rápida y nos centramos en la herramienta de lazo poligonal. Vamos a coger la herramienta lazo poligonal y simplemente se basa en ir haciendo clic por aquella zona que nosotros queramos aplicar ese efecto o aplicar esa selección, ¿vale? Podemos hacer una selección y no tener que aplicar un efecto, simplemente poder corregir un poco los colores. Y antes de cerrar la fotografía nos damos cuenta que tiene un circulito nuestra herramienta, ¿vale? Nace un circulito. Eso es para cerrar nuestra selección y poder concluir con esa selección.
que habríamos hecho. En este caso hay que tener cuidado porque por lo general no tenemos los bordes con un desvanecer normal, ¿vale? El desvanecer lo tendríamos aquí en la parte de arriba y eso quiere decir que es un degradado entre dónde acaba la máscara y dónde está el resto de fuera de la máscara, el resto de la fotografía, para que no hubiera cortes bastante grandes. Lo que vamos a hacer con esto es potenciar un poquito el verde, ¿vale? Para que te des cuenta para qué nos sirven las partes de las selecciones. Ajustes, nos vamos a venir a tono y saturación, por ejemplo, vamos a dar un poquito de saturación. En este caso, no estaríamos trabajando como las máscaras, si te das cuenta, no podríamos reinvertir este proceso a no ser que nos vengamos al panel de historia, ¿vale? No podríamos volver atrás, estaríamos destruyendo o trabajando de una manera destructiva en nuestra imagen. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, vamos a dejarla como estaba directamente con la selección, vamos a aplicar una máscara de capa, como hemos hecho al principio, y en este caso lo que estamos viendo es que se nos ha hecho simplemente el recorte que nosotros teníamos seleccionado. Podemos duplicar esta capa, bien, eliminamos su máscara, lo ponemos debajo, y ya tendríamos nuestra fotografía para poder trabajarlo de una manera no destructiva. Son muchas opciones, pero bueno, en definitiva, es una herramienta de selección para seleccionar una parte y hacer con ella lo que queramos. Puede ser cambiar el color, puede ser desenfocarla, puede ser moverla, ¿vale? Porque podríamos mover esta parte, este montículo, y quitar parte de nuestra fotografía, ¿bien? Podríamos moverlo. Por lo tanto, y en definitiva, podríamos tener mucho más control sobre nuestra fotografía de una manera mucho más personalizada. Cuando buscamos hacer cualquier retoque, tanto de color como de iluminación, te has dado cuenta en clases anteriores que me he ido siempre al mismo sitio, que es imagen, ajustes. Aquí tenemos un menú que yo lo llamaría el cajón desastre de cualquier fotógrafo, porque podemos hacer infinidad de cosas. Podemos trabajar con el color y la luz como queramos. Las fotografías evidentemente se componen por luz y colores, y por lo tanto este sería prácticamente el alma de cualquier fotógrafo. Aquí, y con la selección que hemos hecho en la parte anterior, vamos a probar algunas herramientas que son las más utilizadas, o por lo menos las que yo suelo utilizar más cuando hago mis fotografías. En primer lugar, encontramos la herramienta curvas, ¿vale? La más usada de todas, por lo menos para mí, y podemos aplicarla directamente a toda la fotografía, como podíamos ver las curvas directamente en Camera Raw, o podemos aplicarla directamente, como es en este caso, a la selección que tenemos realizada. Podríamos empastar un poquito y conseguir unos negros mucho más empastados, o podríamos directamente subir la parte de las iluminaciones para que destacara un poquito más. En este caso está un poco forzado, pero podríamos subirlo muy poquito. La siguiente que podemos encontrar, que yo también suelo utilizar bastante, es tono y saturación. En este caso, pues si nos interesa poner un poco más verdoso este césped, pues lo llevamos a la zona más de los verdes, o nos interesa tenerlo un poquito más de otoño, pues lo llevamos a la zona de los marrones para tenerlo un poquito más seco. Podemos jugar con la saturación, quitándola o poniéndola. Podríamos jugar también con la luminosidad, que en este caso los extremos no nos servirían para nada. Bien, voy a hacer. Y por ejemplo, nos serviría para hacer modificaciones de color, en concreto en una fotografía. Pongamos el ejemplo de algo por el estilo. Nos interesa que este matorral entero, estas matas, tengan un color diferente. Voy a seleccionarlo muy rápido para no perder tiempo, pero todo esto, pues si lo haces mucho más detallado y mucho más, de manera más detenida, vas a tener mejores resultados. Nos venimos a imagen y en este caso, pues pongamos que nos interesa tener un tono un poquito diferente en nuestra fotografía, ¿vale? Pues unos verdes un poco más llamativos, podríamos tenerlos sin ningún problema. Se me ocurre también, otra de las opciones que podemos tener en cuenta es, vamos a invertir esta máscara para seleccionarlo todo, menos este carrilito de hierbas. Nos venimos a selección, le damos a invertir, y aquí tendríamos todo seleccionado menos la parte central. Vamos a venirnos a imagen y le vamos a dar a un tono de saturación. Le vamos a bajar la saturación al completo y tendríamos todo en un color blanco y negro y solo esa parte en color. Podríamos jugar, ya no con esta fotografía, sino con cualquier otra, ¿vale? Con los blancos y negros y el color, por ejemplo, una manzana roja y el resto de la foto en blanco y negro, un tranvía de la ciudad de Lisboa, en Portugal, de color amarillo y el resto
en blanco y negro y una infinidad de fotografías que se te pueden ocurrir. De forma creativa podemos conseguir estos efectos gracias al menú ajustes y gracias a las selecciones que hemos aprendido, ya no en esta clase, sino durante todo este curso. La técnica que te voy a explicar es una de las más conocidas y las más usadas que podemos encontrar en fotografía de moda. Se llama separación de frecuencias porque lo que estamos haciendo principalmente es separar el color de la textura para poder trabajar la textura de una manera mucho más precisa. Vamos a ver cómo podemos conseguirla. Siempre vamos a tener que hacer los mismos pasos antes de poder quitar todas esas imperfecciones. Vamos a duplicar 2 veces nuestra capa, ¿vale? Podemos hacerlo directamente con comando J o control J en Windows o botón derecho duplicar, ¿vale? A la parte de abajo, a la que tenemos en la parte inferior, la vamos a llamar color. Bien. Y en la parte superior lo vamos a llamar texturas. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ocultamos texturas y nos quedamos simplemente con color. Vamos a seleccionar color, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Tenemos que aplicarle un desenfoque bastante elevado, algo que nos permita perder mucho las texturas, pero no perder prácticamente todo. Es decir, no tenemos que buscar algo así porque no tendría mucho sentido, pero tampoco tendremos que quedarnos con las texturas porque aquí todavía podemos apreciar las imperfecciones en la piel. Por lo tanto, en esta fotografía, pues aproximadamente en torno a 60-70 estaría bien. Esta foto puedes encontrarla directamente en los recursos descargables, por lo tanto vas a poder editar de la misma manera que lo estoy haciendo yo con la misma fotografía para empezar a hacer tus prácticas. Le vamos a dar OK y ya tendríamos la primera parte hecha. Vamos a la segunda. Activamos texturas. Las seleccionamos. Es importante seleccionar texturas. Si no, estaremos aplicando lo que vayamos a hacer sobre otra capa y eso no nos interesa. Teniendo seleccionadas texturas, nos venimos a imagen y le vamos a dar a aplicar imagen. En este caso se nos explica este menú. Aquí tenemos que asegurarnos en capa que no esté en combinada. En combinada no nos interesa para nada. Nos interesa color. Que esté en RGB y con el tic de invertir activo. Y por último, el modo de fusión que no esté en ningún otro, que sea añadir. En este caso no tendremos que tocar nada más. Tener en cuenta que sea color, que esté invertido y que el modo de fusión sea añadir. De esa manera tendríamos la fotografía realizada, este segundo paso. Vamos a darle OK y ahora simplemente nos queda la integración entre una y otra. La vamos a hacer con los modos de fusión. Los modos de fusión son estos que encontramos en la parte superior, que por defecto está en normal y que vamos a aplicarle luz lineal. Si te das cuenta, no hemos conseguido nada con respecto a la fotografía inicial que teníamos, pero lo cierto es que sí. En este caso sí tenemos dividido texturas y color. Vamos a trabajar sobre las texturas con la herramienta de quitar imperfecciones que más nos guste. En este caso vamos a probar el tampón de clonar, que se basa simplemente en pulsar la tecla Alt, hacemos un clic sobre esa muestra que queremos coger de referencia y luego nos hallamos el pincel allí donde queremos dejar esa muestra que hemos tomado al principio. Por ejemplo, he hecho un clic y lo he quitado, ¿vale? Si te das cuenta, lo que está sucediendo es, yo estoy clicando en este lado y me está seleccionando justamente donde yo le he marcado, a la distancia que le he marcado al principio. En este caso, podemos trabajar de una manera más cómoda, con un tamaño de pincel mucho más grande o mucho más pequeño, pero con la tranquilidad de que el color será difícil moverlo. En este caso, pues en algunos casos sí que se mueve el color, pero será difícil poder mover ese color de la fotografía, porque el color está en una capa aparte. En este caso solo estaríamos moviendo las texturas. Pero claro, también influye pues, que es parte de la fotografía, que no podemos eliminarla del todo. Por lo tanto, hay zonas que serán más difíciles de poder reparar con normalidad, ¿vale? Pero simplemente se basa en poder ir poco a poco y quitar esas imperfecciones. Esta es una de las técnicas por las que ha conseguido Adobe Photoshop hacerse tan famoso en un mercado en el que no conoce Adobe Photoshop. La frase que siempre solemos escuchar es, esto con Photoshop me lo arreglas, pero poca gente conoce que necesitamos cierta dedicación y cierto conocimiento para poder hacer todo este tipo de retoques como estás viendo, por ejemplo. Pero en 4 clics, si te has dado cuenta, hemos conseguido quitar las imperfecciones de la cara de cualquier modelo que hayamos hecho fotografías. Ya no son las imperfecciones, sino cualquier otra cosa que nos moleste en la fotografía que se pueda considerar textura.
Y esto principalmente es la manera que tenemos los fotógrafos de poder quitar las imperfecciones de la cara. Hay muchas más medidas, pero esta es una de las más potentes y es una de las más precisas, por lo tanto es una de las más usadas también. Cuando queremos quitar imperfecciones no solo tenemos la separación de frecuencias para poder realizarlo, sino que podemos hacerlo con un montón de herramientas más y vamos a verlas en esta clase cómo podemos actuar con ellas y para qué pueden servirnos todas y cada una de ellas. Bien, nos damos cuenta que tenemos la misma fotografía que teníamos al principio, la misma fotografía que hemos editado antes. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera actúa cada una y cuál de todas ellas es mejor para, en este caso, la cara que tiene nuestra modelo. Podríamos aplicar todas y cada una de las herramientas, pero en este caso pues voy a simplificarlo un poquito para que todo sea mucho más fácil de entender y te bases principalmente en aquellas que para mí son las mejores. En primer lugar, tenemos el tampón de clonar. Lo hemos usado en la clase anterior. Podríamos usarlo sin hacer la separación de frecuencias y nos serviría de la misma manera. Tomamos un clic de referencia y vamos a ir clicando en aquella zona que más nos interese. Es importante que el tampón de clonar tenga una dureza de 0 y un tamaño apropiado para poder quitar nuestro grano o nuestra imperfección. Si te has dado cuenta, el tamaño de mi pincel es justamente el necesario para poder ocultar solo esa imperfección. Si lo hacemos más pequeño, tendríamos que hacer mucho más pinceladas y podría quedarse mucho más imperfecto. Si lo hacemos más grande, podemos pillar zonas de la fotografía que no nos interesan ocultar. Por lo tanto, el tamaño ideal será en función del tamaño de nuestra fotografía y en función del tamaño de la imperfección. Otra de las recomendaciones que puedo hacerte es bajar la opacidad. En torno a un 20% podemos trabajar muy bien con el tampón de clonar. Por ejemplo, para quitar estas arruguitas de aquí que tenemos, podrían ser estas o poder ser cualquier otras. Se basa simplemente en ir haciendo clic, poquito a poquito, y ir pintando de diferentes sitios de la fotografía esa zona, poder reconstruirla. Si te has dado cuenta al principio, simplemente con hacer un clic en la opacidad 100, podríamos ocultar esa mancha, ¿vale? Esa imperfección, pero en algunas ocasiones pues, pasaría esto, en concreto, que tendríamos una manchita que se nota bastante. Por lo tanto, lo mejor es bajar la opacidad. Cuando te pase eso, pues en torno a un 20, un 30% de opacidad es más que aceptable para poder perfeccionar de una manera adecuada la imperfección, poder quitarla, ¿vale? Podríamos quitarla sin ningún problema. Incluso podemos dejar que esté, ¿vale? Que esté un poquito visible. No tenemos que haberla quitado del todo, pero tenemos esa decisión en nuestras manos. Vamos a ponerla de 0 la fotografía como venía y vamos a probar otra de las herramientas. La tenemos un poquito más arriba, ¿vale? Y tenemos las tiritas y el parche. El parche para mí es de las herramientas más útiles que tenemos, mucho más que el tampón de clonar, y es principalmente la herramienta que más suelo utilizar. ¿Por qué? Porque hacemos una pequeña selección, ¿vale? Se me queda seleccionado y ahora simplemente tengo que arrastrar a una zona que se quede limpia. De una manera fácil, de una manera simple, hemos quitado una imperfección que nos estaba molestando y esta se basa principalmente en trabajar con la separación de frecuencias. Pero en este caso no tenemos que hacer todo el proceso de la separación de frecuencias. Esta herramienta en concreto actúa como si tuviéramos la separación de frecuencias activa y realizada. Por lo tanto, es un pincel bastante rápido, bastante cómodo y que nos quita la imperfección en nuestra fotografía, ¿vale? Podríamos quitar cualquier cosa y se quedará pues así de bien. Para mí es de las mejores, ¿vale? Luego, por último, te voy a explicar las dos tiritas a la vez. Tenemos herramienta de pincel corrector puntual. En este caso, la primera de todas es automática. No tenemos control sobre la fotografía y es algo tedioso porque es cierto que en un porcentaje elevado acierta, hay otro porcentaje que no acierta y eso te hace perder tiempo y lo que no queremos es perder tiempo delante del ordenador. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el parche funciona bastante mejor que las herramientas de corrección del pincel corrector, las tiritas, ¿vale? Vamos a ver cómo actúan, ¿vale? Pero simplemente se basa en lo mismo. Seleccionamos aquella zona que nosotros queremos quitar, en este caso las está trabajando súper bien, pero bueno, nos damos cuenta que bueno, aquí tenemos una pequeña línea, a ver qué tal actúa por aquí. Y bueno, todo depende de cómo sea la fotografía, de lo bien que esté o de lo bien que lo interprete, porque no estamos dejando de confiar en la máquina, ¿vale? O sea, la máquina está tomando las decisiones por nosotros. En cambio, esta pincel corrector estaría haciendo lo mismo, pero en este caso tenemos uno de los valores que sí compartimos con el tampón de clonar, que es decirle dónde queremos que coja la referencia. En este caso cogemos de aquí arriba referencia, pulsando el botón Alt,
Y ahora simplemente soltando todos los botones y haciendo clic encima, vamos a ir quitando. Esta es una de las cosas que también suelo utilizar. Me gusta bastante los resultados que da, porque también se asemeja bastante a lo que hacemos con la separación de frecuencias. Y no tenemos que hacer el proceso tan largo para poder quitar esas pequeñas imperfecciones que podemos tener en una cara. Y bueno, en definitiva, como esto, un montón de cosas. A ver, vamos a quitar los últimos y ya lo dejamos todo limpio. Vale. Y estas son las herramientas que tenemos para poder quitar todas las imperfecciones en la cara de un modelo, o de nuestra modelo, o incluso la nuestra. Es importante conocerlas todas porque en ciertos momentos puede sernos útil utilizar una separación de frecuencias, o puede sernos bastante útil utilizar directamente un parche porque vamos mucho más rápido y lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Uno de los trabajos a los que puedes aspirar es a retocador de fotografía de estudio. La fotografía de estudio se basa principalmente en 4 patrones de técnica muy claros. Por lo tanto, el revelado no iba a ser menos. También tiene sus 4 patrones y siempre se repiten los mismos. Hay muchas ocasiones en las que necesitamos tener un fondo completamente blanco, pero el fondo que tenemos, el rollo de papel, no es lo suficientemente grande como para abarcarlo todo. Por lo tanto, en algunas ocasiones se nos cuelan diferentes cosas en la fotografía. Si nosotros vemos la fotografía esta, estamos viendo principalmente que es una fotografía, pues parece un fondo bastante grande, que no había ningún problema, pero lo cierto es que no es así. Esta fotografía ha tenido que ser retocada, pues como cualquier otra que podemos ver que se haya tomado en estudio, y en este caso esconde algunos secretos que te voy a enseñar a realizar en esta clase. Por ejemplo, esta es la fotografía inicial que se tomó. Por aquí vemos un ventilador que nos daba directamente un poquito de apertura al traje. Tenemos una de las patas de los focos que estaba colocado en la parte superior del modelo e incluso el cable de alimentación del flash. También nos encontrábamos con el problema de que el fondo no era lo suficientemente alto como para poder aguantar la estatura tan grande que tiene este modelo. Por lo tanto, se nos complican varias cosas. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto y para eso vamos a eliminar la parte inicial, la primera de todas. Vamos ahora a arreglar la parte del fondo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a quitar la parte del ventilador y luego procederemos a quitar el resto de cosas. Nos venimos a marco rectangular. Vamos a ocultar todo este tipo de cosas cogiendo una franja blanca que sea pura, como esta. Por ejemplo, no se nos pega con el ventilador y tampoco se nos pega con la parte del zapato. Vamos a hacer el atajo comando T o control T para transformar, aunque también lo tendríamos en edición, transformación libre. Una vez que lo tenemos así, simplemente tendríamos que estirar hacia abajo y ya estaríamos limpiando esa parte del fondo. Aquí parece que no había pasado absolutamente nada, por lo tanto se nos queda bastante bien. Vamos a hacer lo mismo, en este caso, con esta parte de aquí. Comando T y estiramos. Bien, ya tendríamos esa parte corregida. Ahora podrías pensar, vale, nos queda la parte de arriba, que en este caso estaría muy pegada, vamos a darle un poquito de aire a la parte superior. Pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a coger una franja un poquito más pequeña, cogemos y estiramos. Ya tendríamos todo casi realizado, pero se nos cuela un poquito la sombra del rollo con respecto a la pared y eso lo vamos a terminar quitando. ¿De qué manera vamos a poder quitarlo? Bueno, pues de una manera bastante simple. Vamos a duplicar esta capa, como ya hemos visto en clases anteriores, y lo que vamos a hacer es aplicar a esta primera capa un filtro, ruido mediana. Vamos a aplicarle más o menos algo así, bien. Y también unos 20 píxeles, bien. Y también vamos a aplicarle un pequeño desenfoque gaussiano. Bien. Algo que tampoco sea muy excesivo, algo simplemente que nos quite un poquito el detalle. Genial, pues con esto simplemente tendremos que empezar a enmascarar, como también hemos visto en todo este curso. Vamos a hacer una máscara, la vamos a invertir para convertirla en negro con el atajo comando I o control I en Windows. La invertimos y ahora simplemente tendríamos que pintar con nuestro pincel con un color blanco, ¿vale? Por aquella zona del fondo que queremos quitar. Mi recomendación es que lo seleccionemos todo excepto el modelo, ¿vale? Por aquí y por aquí, ¿vale?
Muy bien, he contorneado un poco al modelo y ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de la máscara. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de una manera muy simple. Le vamos a hacer un clic con la tecla Alt de nuestro teclado pulsada. Y ahora simplemente tendremos que pintar de color blanco hacia afuera. Es una de las técnicas más fáciles que podemos encontrar para no dejarnos ninguna zona sin enmascarar del todo. En este caso, pues al ver solo blanco y negro, va a ser muy fácil. Por aquí y por aquí. Muy bien. Vale. Genial. Vamos a salir de la máscara de la misma manera, haciendo un clic con el botón Alt de nuestro teclado pulsado. Vamos a acercarnos a la fotografía. Le he dado a comando 1 o control 1 en Windows para acercarme al 100%, para poder ver la fotografía a máxima resolución. Y en este caso, pues vamos a perfeccionar un poco la fotografía, que no se nos cuele nada extraño, que todo esté correcto. Metamos por aquí. ¿Ves? En este caso se nos cuela un poquito y se nos emborrona esta parte del traje. No pasaría absolutamente nada, porque como estamos trabajando de una manera no destructiva, podemos desenmascarar esa zona y volver a la normalidad. Muy bien. Perfecto. Vale. Y esta parte del codo también. Ya estaría revisado todo el contorno y lo tendríamos todo correcto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como última opción para terminar de perfeccionar todo? Se nos cuela una línea negra en la parte superior que vamos a subsanar con cualquiera de las herramientas que hemos aprendido en clases anteriores para hacer selecciones. En este caso, para mí, lo más práctico es el tampón de clonar. Cojo mi tampón de clonar, voy a pinchar aquí abajo, voy a hacer un poquito más grande, mejor. A ver, mejor ahí. Lo vamos a subir al 100%, así vamos más rápido. Para combinar las capas, lo que he hecho ha sido seleccionarlas y unirlas todas en una. Si seleccionamos varias, podemos decirle que combine capas para poder tener un único archivo que poder editar, no tener varias capas. En ese caso, pues, puede ser muy simple y muy fácil el poder hacer todo este tipo de ediciones. Y bueno, ya simplemente con un poquito de paciencia podemos terminar de corregir todo este fondo y lo tendríamos limpio al 100%, sin ningún tipo de problema. Vale, aquí al principio parece que se nota muy poquito, entonces hay que tener más bien cuidado y ser más bien hábiles. Vale, pues ya tendríamos nuestra fotografía realizada. Todo esto puedes hacerlo con un poquito más de calma, puedes tomarte tu tiempo, que sería lo ideal, no ir tan rápido, y tener una fotografía inicial como la que hemos visto, esta, y tener un resultado final como el que vemos en las revistas de moda, como es este. En muchas ocasiones puede sernos realmente útil poder utilizar las pieles de porcelana para nuestras fotografías. Poder conseguir este tipo de pieles lo vamos a hacer con la herramienta polvo y rascaduras. Vamos al ordenador y te enseño de una manera muy simple cómo podemos trabajar este tipo de retoques. En primer lugar, lo que vamos a hacer es duplicar nuestra capa. Tenemos una capa normal que ya hemos limpiado en clases anteriores, ¿vale? Con la separación de frecuencias. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es quitarle ese detalle a toda esta zona para que no nos llame tanto la atención, como lo está haciendo ahora, y nos centremos en aquello que es más importante, como son los rasgos principales, los ojos, nariz y boca. Vamos a duplicar la capa, ¿vale? Y a esta le vamos a hacer una pequeña máscara. La vamos a enmascarar, como hemos visto también en clases anteriores. Y nos venimos a filtro, ruido, polvo y rascaduras. Ahora tenemos que ir viendo cuánto nos interesa reducir ese detalle en las zonas. Por lo tanto, vamos a ir subiendo muy poco a poco, ¿vale? No debemos de pasarnos bastante, o sea, son cosas muy milimétricas que vamos a ir consiguiendo. Y ahora lo que haremos es perfeccionar con la máscara. Si te das cuenta, estamos como perdiendo ese detalle, estamos como emborronando nuestra fotografía, pero es precisamente lo que vamos buscando. Algo así, que no sea demasiado exagerado. Bien, más o menos, vamos a dejarlo en 4. Le damos al OK
y ya tendríamos nuestra máscara realizada. Ahora nos toca enmascarar aquellas zonas que nos interesan. Por ejemplo, toda la zona de la frente, la zona de los pómulos y la parte de abajo. Por lo tanto, vamos a invertir la máscara, la dejamos como estaba al principio, y con nuestro pincel, ¿vale? Nuestro pincel y el color blanco, vamos a ir pintando por aquellas zonas que queremos perder el detalle. Esto podemos hacerlo de una manera mucho más sutil o directamente podemos aplicar algo tan exagerado como lo he realizado yo. También podríamos bajar la opacidad, que no habría problema para todo este tipo de zonas. Y en definitiva lo que vamos buscando es generar esa textura de piel de porcelana en nuestra cara de nuestro modelo. El problema estaría también cuando nos encontramos con la zona de los pelos, que tienen mucho detalle, y en ese caso habría que trabajarlo con mucho cuidado. Pero en definitiva lo que vamos haciendo es perder el detalle que nos sobra en aquellas zonas. Vale. Muy bien. Y ya hemos limpiado nuestra fotografía sin acceder a zonas tan complejas como son los ojos, que son de las primeras cosas donde nos solemos fijar cuando queremos ver si una fotografía está correcta. Por lo tanto, esa es una de las zonas que yo personalmente no tocaría nunca. Y bueno, ya tendríamos nuestra fotografía completamente limpia, manteniendo el detalle en aquellas zonas más importantes, como son los ojos, la nariz y la boca. Otra de las cosas que normalmente se suelen hacer para fotografía de moda o fotografía de estudio, fotografía de modelos, es la máscara de enfoque. La máscara de enfoque es realmente interesante y sobre todo vamos a aprovechar la fotografía que hemos realizado en la clase anterior para convertir esa piel en porcelana, para aumentar ese pequeño enfoque, sobre todo en la zona de los ojos, que es donde principalmente nos vamos a centrar y vamos a fijar por primera vez de manera subconsciente cuando vemos la fotografía. Si la parte de los ojos está desenfocada, la fotografía no valdría. En este caso lo que vamos a hacer es realzar esa fotografía que estamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer aquí en el ordenador es juntar las fotografías de la misma manera que hemos visto en clases anteriores. Comando E o Control E en Windows o directamente le das al botón derecho y le das a combinar capas. Una vez que la tengamos, vamos a hacernos la selección, ¿vale? Nos acercamos aquí y vamos a hacernos la selección, esta vez con la herramienta de selección rápida de la zona que más nos interese, ¿vale? Por ejemplo, eso y eso. Y vamos a acercarnos más para perfeccionar esa zona. Muy bien. Esto hay que hacerlo con bastante tranquilidad para que la precisión sea perfecta. ¿Vale? Vale, lo tendríamos bien seleccionado. Y ahora nos venimos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Prácticamente con lo que es probable que salga esté bien, pero yo te recomiendo estos valores, que tampoco te excedas enfocando la fotografía porque si no llamaría demasiado la atención y como que es algo contraproducente, ¿vale? O sea, tendría que ser algo muy sutil que realmente marcara la diferencia pero que no destacara sobre el resto de las cosas. Y ya está, ya lo tendríamos principalmente. Esta es una pequeña máscara de enfoque que a simple vista parece no importar mucho, pero tenemos un enfoque un poquito más preciso y un poquito más elevado en la zona de los ojos, que es lo importante con respecto a la de las cejas y las pestañas que rodean esa parte importante, como es el ojo. En muchas ocasiones el efecto HDR o de poco contraste va a ser necesario utilizarlo en nuestras fotografías. Para hacer una fotografía HDR, evidentemente, necesitamos 3 fotografías tomadas desde cámara. Aquí lo que vamos a hacer es ver cómo podemos recrear ese efecto con cualquier otra fotografía y simplemente teniendo un único archivo y no 3. Por lo tanto, vamos a abrir el archivo RAW que tenemos y para que más o menos te des cuenta cómo podemos realizarlo, vamos a bajar las iluminaciones y vamos a subir las sombras. Ya tendríamos el efecto HDR realizado. Lo que buscamos simplemente es esto. Tendríamos una fotografía inicial desde la que, en primer lugar, encontramos unas sombras bastante oscuras, un cielo pues que parece tener bastante información y un edificio en el que sí, tenemos contraste, tenemos zonas oscuras y puede llegar a transmitirnos poca cosa. En este caso, tenemos un cielo con información, tenemos un suelo también con información y el edificio, al haber conservado tanto las luces como las sombras, podemos tener esa información bien recogida.
Esta sería la comparativa entre una y otra, y aquí tenemos el resultado final. Luego podríamos retocar con aquello que más nos guste, tocando un poquito de claridad, tocando un poquito de exposición, y tendríamos todas y cada una de las cualidades que encontramos con un archivo RAW. En este caso, tocar la temperatura de color también, poder trabajar un poquito el enfoque y hacer una reducción de ruido, porque si nos damos cuenta, esta es una fotografía tomada con un teléfono móvil, en RAW, pero con un teléfono móvil, y no deja de estar limitada en cuanto al RAW. Y bueno, por último, vamos a aplicarle la corrección de lente por si consigue, efectivamente, ha conseguido detectarlo y lo ha quitado. Y así tendríamos una fotografía HDR de una manera muy simple. Podemos aplicarlo a cualquier otra fotografía. Siguiendo estos pasos, vas a tener una fotografía HDR sin necesidad de tener las 3 imágenes que normalmente se deben de tomar desde cámara. Si quieres una fotografía HDR pura, tienes que hacer 3 fotografías y combinarlas en este menú en concreto. Te voy a enseñar dónde está el menú para que puedas utilizarlo cuando tengas 3 fotografías, pero eso es algo más de una técnica en concreto. En este caso lo que buscamos es algo práctico y lo normal es tener siempre un archivo RAW y no tener 3, a no ser que vayamos buscando eso en concreto. Tenemos en archivo, automatizar, combinar para HDR Pro. Si le damos, lo que nos muestra es la ventanita. Aquí simplemente le damos a explorar y agregamos nuestros 3 archivos, que lo recomendable es que sean en RAW para no perder nada de calidad. Y esto directamente se encargaría de hacer la combinación de HDR real. Si queremos ver cómo podemos conseguir otro tipo de HDR, pues en archivo, automatizar, aquí tengo yo el HDR Effect Pro de la galería de filtros de Nik Collection, creada por Nik, pero está distribuida por Google. Ahora mismo es totalmente gratuita, por lo tanto puedes descargártelo también. Es un plugin que se agrega a Photoshop y también trabaja de manera independiente, por lo tanto puedes usarlo con o sin Photoshop. A lo que voy es que puedes conseguir diferentes efectos de HDR también con HDR Effect Pro, de la misma manera que hemos conseguido nosotros este con el RAW. Vamos a abrirlo y simplemente con un pequeño vistazo te vas a hacer una idea muy clara de lo que es. Aquí tendríamos diferentes HDR, unos más saturados, otro menos. Y bueno, en definitiva son todo retoques de color con los retoques para conservar tanto las altas luces como las sombras. Personalmente me gusta mucho más cómo queda una fotografía HDR sin tanta saturación, ¿vale? Pero eso ya son gustos personales y también hay que entender que a todo el mundo pues no le puede gustar lo mismo que a mí. En este caso pues tenemos un montón de filtros que son totalmente personalizables, ¿vale? Por ejemplo, este podría quedar bastante bien si le corregimos la exposición, aunque está demasiado desaturado. Vamos a conseguir un 0. Vale, y ahora vamos a quitarle los puntitos que tiene. Vale, y bueno, son diferentes ejemplos que podemos tener en cuenta también cuando vayamos a hacer un HDR. Ya te digo, yo personalmente prefiero quedarme con este HDR más puro, más natural, que hemos conseguido gracias a Camera Raw y gracias a un archivo RAW. Cuando buscamos hacer nuestros propios filtros fotográficos, estamos hablando de crear nuestro propio estilo de color para nuestras fotografías. En esta clase te voy a presentar un estilo de color que personalmente lo suelo usar y lo que quiero es que busques tu propio estilo de color. De momento puedes usar este que te voy a enseñar, pero lo ideal es que buscaras tu propio estilo de color para la fotografía artística que vayas a realizar. Vamos al ordenador y vamos a empezar a hacer 4 cositas con la fotografía y verás qué cambio más grande podemos encontrar. Al principio, cuando comenzaba, me gustaba bastante tener fotografías con tonos cálidos, porque los cálidos siempre suelen transmitir cositas felices, ¿vale? Suelen transmitir emociones positivas. Por lo tanto, no quería una fotografía fría, como puede ser esta. O sea, lo normal, lo intuitivo, era llevarte todos estos tonos a los cálidos y abusar también de la claridad, porque en ciertas ocasiones el efecto puede estar bastante guay, lo que puedo hacer mezclando un exceso de enfoque con un exceso también de contraste. En ciertas ocasiones ya digo que es bastante interesante poder usarlo y es bastante interesante también tenerlo en cuenta. Pero lo que ocurre es que con el paso del tiempo te das cuenta de que hay bastante más detrás de cada retoque
y que podemos conseguir bastante directamente tocando algunos colores de la fotografía. De tal manera, vamos a comenzar haciendo una especie de HDR en nuestra fotografía, bajando un poquito las luces y subiendo las sombras. Vamos a darle un poquito de claridad y levantamos esta exposición. Vamos a seguir todos los pasos que hemos visto en este curso en cuanto al revelado. Primero enfoque, vamos a darle un poquito de enfoque y también vamos a darle reducción de ruido. No nos olvidemos que es un teléfono móvil quien ha hecho esta fotografía y puede generar algo de ruido, es algo normal. Nos venimos a perfil, aberración cromática y corrección de perfil la vamos a quitar también. Y luego, por último, podríamos tener en cuenta algo de las viñetas, pero en este caso, bueno, vamos a dejarlo en 0, no vamos a tocar nada porque parece que está bastante bien. Vamos a comenzar tocando los colores. En este caso nos venimos a calibración de cámara y vamos a hacer esto precisamente. El color primario lo vamos a llevar al extremo derecho y el color azul, ¿vale? El primario azul lo vamos a llevar al izquierdo. Conseguimos unas tonalidades entre naranjas y azul cian. Con esto buscamos también jugar con los colores y generar un efecto diferente para nuestra fotografía. Ahora, nos tocaría principalmente enfocarnos en el HSL. El HSL va a ser el que cambie nuestra percepción de los colores y modifique la fotografía para conseguir un efecto bastante interesante. Vamos a usar esta herramienta, ¿vale? Que va a ser un asistente para nuestro HSL para poder trabajar con los colores. De esta forma, yo veo unos colores naranjitas, pero puede ser que el naranja puro no me los modifique. En este caso sí que los modifica bastante bien, pero puede ser que nuestra fotografía tenga tonalidades diferentes. En este caso también ha modificado algo de los amarillos porque el color que hemos modificado tiene también tonalidades amarillas. En este caso vamos a llevarlo a los celestes, este color, para que llame también bastante la atención. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar un poquito con las saturaciones y las luminancias para conseguir que esta parte central baje su peso en cuanto a potencia visual y el resto del edificio suba y nos llame más la atención el edificio que la parte central. Vamos a bajarle saturación a la parte central, ¿vale? Consiguiendo que no tenga tanta potencia ese color, ¿vale? Más o menos que se queden ambos equilibrados. Y ahora con la luminancia vamos a conseguir bajar esta parte, también se contrastará un poquito, y todo el edificio subirlo. Vamos a reencuadrar la imagen y ya tendríamos prácticamente esto realizado. Podemos hacerlo en formato Instagram, ¿vale? En formato 1:1 y ya tendríamos nuestra fotografía terminada, aunque bueno, en este caso creo que pega también un poquito el hacer la fotografía algo más apaisada para conseguir también que se vea un poco la calle. Pero bueno, en definitiva, lo que vamos buscando es que esta fotografía sea bastante interesante con la ayuda de los colores, como hemos visto, tanto el ajuste de cámara como el HSL para compensar un poco toda la fotografía. Esta era la fotografía inicial desde la que hemos partido. Una fotografía que visualmente no tenía mucha presencia. Podría pasar por una fotografía normal, del montón, por no haber controlado bien el tema de los colores. Sí puede ser bastante interesante el tema del encuadre, pero los colores eran algo diferentes. Todo este tipo de filtros, todo este tipo de revelados diferentes, estos estilos fotográficos, puedes trabajarlos, puedes buscarte el tuyo propio, pero también dependerá del estilo al que quieras enfocarte. Por ejemplo, en fotografía de estudio y fotografía de producto, este tipo de revelados tan extremos no se contemplan. Directamente lo que se busca es la mayor realidad posible en cuanto al color y la iluminación que puede tener un producto, para no engañar de esa manera a la persona que esté viendo la fotografía, que realmente lo que vea sea lo que estaría recibiendo en casa. De esta manera lo que estamos haciendo también es crear un poquito de arte, generar una obra totalmente diferente. Cuando queremos hacer retoques que conllevan técnicas complejas, como puede ser la que hemos explicado de separación de frecuencias, podemos utilizar una técnica que es la automatización o workflows en nuestros ordenadores o nuestro Photoshop. Principalmente se basa en grabar todos los procesos y luego poder aplicarlos todos a la vez. ¿De qué manera? Nosotros, si te acuerdas, empezábamos duplicando las fotografías, haciendo primero un desenfoque, luego poder aplicarle el aplicar imagen, una serie de trucos que puede ser que de un día para otro se nos hayan olvidado. No es normal que tengamos que saberlo todo y tampoco
es lo suyo el tener que perder el tiempo todas las veces que vayamos a hacer la separación de frecuencias. Por lo tanto, vamos a automatizar nuestro trabajo. Esta herramienta en concreto nos va a servir para eso. Hay una herramienta en Photoshop que se llama automatizar, que tiene un botón de play, ¿vale? No es automatizar, es acciones, y si no la vemos directamente en nuestra barrita, la vamos a abrir directamente en ventana. Vamos a tener aquí, a acciones. Para crear una nueva acción, lo que tenemos que hacer es darle a nuevo, ¿vale? Le vamos a poner 1, que se puede llamar perfectamente separación de frecuencias. Bien, y una vez que lo tengamos, se nos queda el botón de Rec pulsado. Esto quiere decir que está grabando todas las acciones que vayamos a hacer. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a editar nuestra fotografía. Vamos a empezar duplicando la fotografía, una y otra. A esta la vamos a llamar texturas. Bien, y una vez que lo tengamos terminado, nos venimos al mismo sitio y le damos a parar. Aquí tendríamos nuestro workflow en cuanto a la separación de frecuencias. No se basa en quitar las imperfecciones de la fotografía, sino en generar todo el proceso antes de quitar las imperfecciones, con el fin de que todo ese proceso de generar la capa texturas y la capa color nos lo saltemos y lo haga de manera automática Adobe Photoshop. De tal manera, vamos a borrar texturas y color, nos quedamos con fondo, y a esta, simplemente para aplicarla, le vamos a dar al play, automáticamente Photoshop lo genera todo, y tenemos texturas con el filtro aplicado de luz lineal, y tenemos color con el desenfoque gaussiano normal que teníamos. Esto podemos aplicarlo a cualquier otra tarea difícil o compleja de hacer que podemos hacer con Photoshop. Ya no compleja, sino tediosa, porque conlleva mucho proceso y mucha preparación antes de realizarla. Por lo tanto, las acciones son cosas normales que podemos utilizar para ahorrar bastante tiempo en nuestras fotografías. Es muy importante tener en cuenta cómo podemos retocar todas las fotografías, pero yo creo que aún más importante es cómo podemos exportarlas. Tenemos que tener en cuenta si ese exportado va para imprenta, para poder hacer una impresión grande, o va para nuestra página web, para nuestro portfolio, o va para una página web de un cliente, o hacia dónde va esa fotografía. No todos los exportados son iguales, y hacerlo de manera correcta es vital para hacerlo todo correcto. Porque si mandamos una fotografía que está preparada para web directamente a la imprenta, estamos seguros que va a ser un fracaso total. Al igual que si una fotografía que preparamos para imprenta la subimos a web, tardará muchísimo en cargarse, por lo tanto no tendrá los resultados que queremos conseguir. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos archivo, podemos exportar para web, ¿vale? Le vamos a dar a guardar para web en heredado. Esto lo que nos va a hacer son imágenes pequeñitas que podemos visualizar desde dispositivos móviles, tablets o ordenadores en una web. Son las fotografías ideales que tenemos que mandar para web. En la parte superior tenemos el formato, ¿vale? En primer lugar, el JPG nos puede interesar bastante si es una fotografía, y el PNG nos puede interesar bastante si es un logotipo para poder subir a web, porque el PNG suele guardar el fondo transparente. Y aquí abajo tenemos el tamaño. No es normal subir una fotografía tan grande para web. En este caso, lo mejor sería pues un 1920 por 1280. Eso ya sería un tamaño bastante grande para una página web a día de hoy, ¿vale? Simplemente le damos a guardar, nos pregunta que dónde queremos guardarla, le vamos a dar que en el escritorio, y aquí le vamos a poner web. Vale, estupendo. Ya tendríamos la primera realizada. ¿Qué pasaría si tenemos que tener en cuenta que esto va para imprenta o tenemos que imprimir la fotografía, ya no en una imprenta sino en un laboratorio? Lo primero que hay que tener en cuenta es el perfil de color en el que trabajamos. En este caso y para el anterior no hemos cambiado nada porque la cámara recoge luz y lo estamos todo proyectando en luces, que son las pantallas de nuestro ordenador, nuestros móviles, por lo tanto la web. Y por eso pone aquí arriba RGB. A la hora de imprimir o de materializar un producto, estamos trabajando en tintas, estamos trabajando en CMYK, que es el perfil que trabajan las impresoras, por ejemplo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es venirnos a imagen, modo, color CMYK, ¿vale? RGB para pantallas, CMYK para tintas. Lo cambiamos a CMYK, le damos a OK, ya lo tendríamos en CMYK. Esto va a evitar
que los cambios de color no sean excesivos cuando mandemos al laboratorio. Si por ejemplo mandamos un RGB, los colores vendrán disparatados porque no tiene nada que ver una luz con una tinta, son completamente opuestas. Una vez que tengamos el CMYK, nos venimos a archivo, guardar como, y aquí vamos a elegir el formato que más nos interese. Si lo que queremos es imprimir la fotografía, lo suyo sería buscar un formato en el que no tengamos pérdidas de calidad. Por ejemplo, un TIFF, ¿vale? Podríamos mandar un TIFF, podríamos mandar un Photoshop PDF, que tampoco pierde calidad, y como última opción, guardar un JPG, siempre y cuando todo esto vaya a imprimir, ya sea en laboratorio o ya sea en imprenta. Principalmente estos son los consejos que yo puedo darte para que empieces con buen pie, sobre todo para este tipo de cosas. No confundas RGB con CMYK, no confundas colores de luz con las tintas. Es lo más importante que tienes que tener en cuenta. El resto es subsanable, se puede corregir, pero si mandamos a imprimir un RGB, vamos muy mal, y si subimos a la web un CMYK, también vamos bastante mal, y lo veremos que hay disparidad de colores, que no tenemos los colores que nosotros habíamos visto en Photoshop. Y es principalmente por eso, por el perfil de color que hemos aplicado. Ha sido un placer acompañarte durante todo este curso. Has visto que no hacen falta largas horas para aprender un montón de contenido que realmente nos puede ser útil. Has aprendido en apenas una hora todo aquello que realmente necesita saber un experto para poder dedicarse a la fotografía de estudio, fotografía artística o fotografía creativa. Por lo tanto, si te ha gustado este curso, valóralo de manera positiva y recuerda que en felinoacademy.com tienes un montón de cursos de especialización como este en los que no te vamos a hacer perder el tiempo. Nos vemos.